Muy bien. Eh, en esta segunda parte vamos a ver la correlación del caso anterior de la ecografía venosa del miembro inferior, en cuyo caso estaba afectado el lado izquierdo, ¿no? Por una trombosis. Entonces vamos a hacer la correlación con la parte tomográfica. Habíamos mencionado que era el caso de una paciente relativamente joven, relativamente no tan obesa, sin factores de riesgos importantes. El único, la masa presente aquí condicionaba la formación de ese trombo, ¿no? O ha condicionado la formación de ese trombo que comprometía la parte de la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la vena femoral profunda, la vena femoral superficial, hasta la vena poplitea, ¿no? Entonces acá en esta tomografía, en este volumen rendering, vemos claramente la masa, ¿no? Ahí está la masa, acá. Aquí están el hígado, perdón, las costillas, el vaso, los riñones, y por debajo tenemos una gran masa, ¿no? Este es un volumen rendering en 3D. Vemos todo el trayecto de la arteria femoral derecha, la arteria femoral izquierda, y no vemos el plano venoso, pero sin embargo nos sirve para ver esta masa de densidad mayor, hiperdensa, altamente vascularizada, relativamente también grande, ¿no? Diámetro longitudinal hasta 20 centímetros por 19 centímetros, ¿no? Le damos la vuelta y vemos que es una masa bien considerable de tamaño grande, ¿no? Esta masa tenía origen uterino y se desplazó cefálicamente hacia abdomen, ¿no? La masa, como hemos visto en la ecografía, era relativamente grande, ¿no? Y en la tomografía se corrobora mucho mejor y se aprecia mucho mejor, ¿no? Pero como menciono, tiene vascularización, sí, tiene componentes arteriales, pero no se nota, por esta modalidad, no se nota el compromiso venoso. Muy bien, seguimos analizando la imagen en la reconstrucción 3D. Vemos el compromiso a nivel que se extiende hasta la parte de la columna, a nivel de la columna lumbar, una masa considerable. Vemos que también tiene algunos vasos tortuosos, algunas arterias tortuosas. Y acá tenemos un MIP, ¿no? Tenemos un MIP donde claramente vemos que tiene algunas ramas de las venas han surgido algunas ramas de la vena ilíaca interna. Es altamente perfundida, altamente vascularizable. No aparentemente no está haciendo ningún compromiso neoplásico. Como mencionaba en la parte ecográfica, cuando la paciente le hicieron ecografía pélvica hace un año más o menos y medio, manifestó de que el ecografista le había dado como diagnóstico o como diagnóstico presuntivo miomas, ¿no? O sea, era la suma de miomas, ¿no? El útero había formado varios miomas y estos miomas habían crecido, ¿no? Por lo cual los miomas no tienen un componente agresivo o no son de características invasivas, ¿no? Nuevamente vemos que no hay ningún no, estas reconstrucciones 3D están mostradas predominantemente en la fase arterial, ¿no? No tenemos todavía el componente venoso. Muy bien, y acá tenemos los planos sagitales, ¿no? Tenemos los planos sagitales del lado, me parece que este es el plano sagital del lado derecho. Ajá, este es el lado derecho porque, y no se mostraba en la ecografía, el riñón derecho ha desarrollado
una hidroureteronefrosis considerable, ¿ve? Ahí está el riñón derecho y ahí está la colección hipodensa, ¿no? Ahí está el contenido hipodenso predominante, ¿no? Esta masa, aparte de haber generado trombosis, también ha condicionado la formación de hidroureteronefrosis considerable, ¿no? Ajá. Y estamos viendo el plano sagital derecho, aquí está la columna, ahí está toda la masa, que ocupa prácticamente toda la cavidad, abdominal, pélvica abdominal, masa considerable. Uh-huh. Este es el lado derecho, aparentemente. Ajá. El lado derecho, vamos a ver lo mejor en qué lado estamos situados y de acuerdo al plano axial vamos a ver estos planos sagitales nos sirven para ver la extensión del lado afectado, ¿no? La extensión de todo el lado afectado. Entonces volveremos a ver los planos sagitales. Vamos a corroborar si realmente es el lado derecho o el izquierdo el que se afectó y qué riñón también está afecto. O en el plano coronal, ¿no? Se ve mucho mejor. Ya. Ahí está. Es el riñón derecho el que desarrolló hidroureteronefrosis. ¿Ve? Ahí está el riñón derecho, la pelvis dilatada de contenido hipodenso predominante, el uréter también bien dilatado, el riñón derecho con una hidroureteronefrosis considerable, el riñón izquierdo normal, aparentemente normal. Y acá en este plano coronal vamos a apreciar también toda la dimensión de la masa, se ve un tanto el parénquima uterino, se ve que esta masa también capta contraste, pero sin embargo no tiene características invasivas, características expansivas. Podemos medir el plano más largo por un plano transversal o un plano perpendicular, mide aproximadamente 25 a 26 centímetros por 18 centímetros. Es una densidad alta, tiene una densidad hiperdensa, casi similar a la del hueso y capta contraste, ¿no? Y acá estaba lo que nos importaba, ¿no? Lo que nos interesaba era ver y poder evaluar el trombo, ¿no? Aquí está precisamente el trombo de la vena ilíaca externa por arriba y la vena femoral por debajo, ¿no? Ahí está todo el trombo grande, un trombo relativamente distinguible, fácil de ver y considerablemente más engrosado que el lado contralateral, ¿no? Acá no hay nada engrosado, pero acá sí está engrosado el trombo, ¿no? Muy bien, la vena femoral, la vena ilíaca tienen un contenido hipodenso, el calibre aumentado y este contenido por ecografía veíamos que no era compresible, ¿no? Ahí se ve cómo abarca toda la vena femoral superficial hasta la fosa poplitea. Hasta la fosa poplitea. ¿De acuerdo? Entonces, el riñón derecho desarrolló hidroureteronefrosis y el trombo comprometió la parte desde la vena ilíaca externa hasta la vena femoral profunda, la vena femoral superficial y la vena femoral común, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ahí está la vena femoral, la parte de la vena ilíaca, perdón, la vena ilíaca externa y la vena femoral, ¿ve? Ahí está toda la vena femoral común. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver el plano axial, que tal vez es el plano más familiarizado, ¿no? El plano que muchos de ustedes conocen, que ven bastante, ¿no? Entonces, como mencionaba, el lado derecho es el lado, perdón, el lado derecho es el lado que ha desarrollado, el riñón derecho es el lado que ha desarrollado hidroureteronefrosis, perdón. Ahí está bien grande, bien considerable. ¿Y por qué? Por la masa, ¿no? La masa ha comprimido el uréter y ya no está pasando la orina con regularidad.
Entonces medimos el plano, hemos medido el plano longitudinal, ahora medimos el plano transversal y el plano antero-posterior. Entonces es una masa considerable, ¿no? De 26 centímetros por 20 centímetros aproximadamente transversal y antero-posterior 11 centímetros, ¿no? Una densidad relativamente similar a la del hueso o una densidad mayor o hiperdensidad, pero no tanto como la del hueso, grande, aparentemente grande, comprometiendo todo el plano abdominal, inmediatamente por debajo del hígado. Aquí está el hígado, el segmento 6, inmediatamente por debajo del hígado, ¿no? Entonces, la duda que se planteaba por ecografía era que si estaba comprometiendo la vena cava, esta estructura es la vena cava derecha, si había un compromiso ya de la vena cava, y afortunadamente no hay un compromiso de la vena cava. Por ecografía se demostró que aún había flujo dentro de la vena cava y por tomografía también, ¿no? Todavía está colapsable la vena y está dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces acá seguimos la trayectoria de la vena cava y vemos inmediatamente justo a nivel de la subconfluencia de ambas venas ilíacas primitivas o comunes, vemos que a nivel de esta confluencia ya hay un compromiso venoso ya. Justo a nivel de esa división ya hay un compromiso venoso, ya la vena ilíaca izquierda empieza a mostrarse dilatada. Comparamos con el otro lado, no hay dilatación, podemos medir, hay una dilatación importante y hay un aumento de la densidad. O sea, lo que se muestra, las paredes ecogénicas, la pared hiperdensa, perdón, que se podría mostrar, corresponde a la captación de contraste, ¿no? Pero vemos que el contenido hipodenso es predominante, ¿no? Podemos ampliar la imagen y vemos que hay un contenido hipodenso ahí. Le seguimos el trayecto y comparamos, ¿no? Siempre comparando. En el lado izquierdo no hay ninguna dilatación, perdón, en el lado derecho no hay ninguna dilatación, en el lado izquierdo está la dilatación, ahí está, ¿ve? Toda la vena ilíaca izquierda comprometida, la externa, ¿no? ¿Ve? Y esto es lo que se veía por ecografía, ese declive, esa curva era real, ¿no? ¿Por qué? Porque todo desde justo por debajo de la localización de la vena cava, comenzaba este patrón, ¿no? Este patrón no compresible, doloroso, dilatado, ¿no? Entonces podemos seguir el trayecto, ¿no? Podemos seguir el trayecto y observamos que sigue este patrón, ¿no? Contenido hipodenso, podemos comparar con el otro lado está normal, la vena derecha está normal, no tiene, tiene captación de contraste, en cambio acá no entra contraste porque hay un contenido, hay un trombo dentro, ¿no? Por eso se muestra así. Y también la pared está engrosada, la pared ha captado contraste porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Eh? Entonces seguimos y vemos que sigue ese patrón, ¿no? Sigue ese patrón venoso. Entonces el trombo efectivamente era grande, que comprometía la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la vena femoral superficial y la vena femoral profunda, ¿no? Ahí está, ¿ve? Justo ahí está la división de la vena femoral profunda, y ahí está, ¿ve? La vena femoral profunda también está comprometida y la vena femoral superficial también, ¿no? Y ahí está el compromiso, ¿no? Aparte había un edema intenso, también la paciente ya se estaba cansando en la parte de lo que era la parte ecográfica, porque habíamos tratado de analizar la masa también y la paciente ya no soportaba el dolor. Hay edema también, hay edema intenso, hay también al parecer un proceso celulítico, el tejido celular subcutáneo también está engrosado. Entonces era un trombo considerablemente grande, ¿no? Que comprometía
todo ese trayecto venoso, ¿ve? Hasta acá abajo se sigue continuando, ¿no? Entonces, la clave también es, y a diferencia de la ecografía donde solo teníamos el Power Doppler y el espectro para tratar de diferenciar este proceso trombótico, la clave también es comparar con el otro lado, ¿no? Usted note que el otro lado está normal, el otro lado la vena es más pequeña inclusive que la arteria, y la vena capta contraste, y tanto la arteria como la vena han captado contraste, el contraste está dentro de ellas, porque no hay nada que ocluya o no hay nada que cierre ese pasaje, ¿de acuerdo? Entonces acá no capta contraste porque precisamente está un trombo dentro, por eso no capta contraste. Y es similar a la parte del Power Doppler, del Doppler o del Power Doppler, porque precisamente el Doppler no va a encender o no va a emitir señal porque acá no hay nada, o sea, no hay flujo dentro, o sea, solo hay un trombo, hay un coágulo que está impidiendo el pase del contraste o del flujo, ¿no? ¿Ve? Y comparamos que todo el rato está dilatado, en todos los planos está dilatado, está engrosado la pared, ¿ve? Y como decía, se extiende hasta la fosa poplitea, ¿no? Se extendía hasta la fosa poplitea y demás, ¿no? Estaba pendiente la parte inferior. Pero entonces usted se puede apreciar claramente la diferencia entre un proceso trombótico y una vena normal por tomografía, ¿no? Aquí está bien claro cómo este trombo está desde arriba, ¿ve? Desde arriba, desde la parte a nivel uterina, que estamos a nivel del útero, desde ese nivel está, ¿no? Cerca, muy cerca a la división, ¿no? Aquí tenemos la vena cava, ahí está la vena cava, y ahí está la división, ¿no? Casi desde 1 o 2 centímetros por debajo de la división ya se hallaba el trombo, ¿ve? Ya comenzaba el proceso trombótico. Muy bien, esto es un caso muy interesante porque se puede correlacionar con la tomografía, no es un caso tan simple de ver y espero que les pueda ayudar en algo, ¿no? Muy bien, eso sería todo.